Les cuento que me regalaron esta revista la semana pasada de la Corte de Constitucionalidad y dándole una ojeada a criterio así más rápido que andando, encontré estos criterios de suspensión por incumplimiento de presupuestos procesales. Estos criterios se refieren, son solo 8 páginas que yo se las mandé a fotocopiar porque vale la pena para su acervo cultural, para su acrecentamiento cultural. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los presupuestos procesales de legitimación lo pasan por claro, de temporalidad y de definitividad. Aparte de lo que me encantó, que viene explicadito cada uno de ellos. Por ejemplo, la temporalidad viene explicada, viene fundada, vienen ejemplos de autos razonados en materia administrativa tributaria, en materia civil constitucional, en materia laboral, en materia penal, viene la doctrina y viene avisa de ejemplo un caso. Eso les va a ayudar muchísimo a comprender esos presupuestos. También está la legitimación activa, la legitimación pasiva y lo que es la definitividad. Entonces, me tomé el abuso de dejarlo en la fotocopiadora, cuesta 2 quetzales, pero les va a ayudar muchísimo. ¿Ya? Les va a ayudar muchísimo con lo que está ayudando. Porque conseguir a cada uno de estos es bien difícil, pero pensando en que entre más cositas vamos haciendo nuestro álbum ahí. Ya también se le subió la hoja de trabajo número 5 al plano, ¿verdad? Habla del amparo provisional. Esta es una figura fantástica, el amparo provisional es una figura fantástica, créanme. Cuando los constituyentes crearon la ley de amparo, esto del amparo provisional es un privilegio, es una medida precautoria que inclusive si se presentó un amparo en un tribunal que no es el competente, óigase bien, en el tribunal que no es el competente, pero está en peligro la integridad personal del amparista, de su familia o de sus bienes, obligadamente ese privilegio o esa medida precautoria debe de otorgarse aún por ese tribunal que no es el competente. Es decir, no es el competente, pero está viendo el inminente peligro en que se encuentre el amparista y otorga el amparo provisional. Una vez otorga el amparo provisional y lo manda al juzgado, al tribunal competente. Pero ¿qué significa el amparo provisional? Decirle, autoridad, alto, usted ya no me mueve un tractor de esos terrenos ahí. Usted invadió un terreno que no es propiedad de su notificadora, sino es propiedad, usted no me mueve hasta que yo lo diga, hasta que yo dicte la sentencia. Usted va a entrar gente, peones a trabajar ahí, va a sacar su maquinaria o va a seguir, pero por el momento me paga la obra. O si es ese, entonces ese amparo provisional, las primeras 5 preguntas se refieren a lo mismo. Dice, es una medida precautoria que permite al tribunal suspender el acto. Aquí está, ahí lo tienen ustedes. ¿Cuándo hay acto? Cuando ha intervenido la voluntad. Ya, cuando interviene tu voluntad estás actuando. Entonces, es una medida precautoria. Siempre pensemos que el amparo provisional va a ser una medida precautoria que permite al tribunal suspender el acto que afecta al sujeto activo, o sea, al amparista, mientras dure la resolución definitiva del amparo. ¿Qué nombre recibe? Amparo provisional. 2. La misma pregunta. Es una medida precautoria que permite al tribunal suspender la resolución. Aquí ya no es un acto, sino la resolución. Que afecte al sujeto mientras dure la resolución definitiva. ¿Qué nombre?
amparo provisional. 3. La misma pregunta. Es una medida precautoria que permite al Tribunal Superior la disposición. O sea, hay un acto que puede ser suspendido, hay una resolución que puede ser suspendida, o hay una disposición que puede ser, y que va a afectar o está afectando al amparista, porque le está causando un agravio directo y personal. Entonces, se suspende, se otorga esa medida precautoria. 4. La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a petición de parte. Es decir, el tribunal oficiosamente puede otorgar el amparo provisional, oficiosamente. ¿En qué casos? Regularmente, todos los abogados litigantes que gestionan amparos, siempre en su petición van a solicitar que se les otorgue el amparo provisional. Siempre, eso es cajonero. Siempre van a pedir que se otorgue el amparo provisional. La mayor parte de las veces no se otorga, porque las circunstancias del caso no lo ameritan, el tribunal no lo otorga. Pero en qué casos el tribunal debe de otorgarlo obligadamente. Ingresa un amparo al tribunal competente. Todos los días y horas son hábiles, los 365 días, las 24 horas del día. Y es viernes a las 3 de la tarde, 3:30. El juez le tiene que decir a su personal: señores, nadie se mueve, hay un amparo, tenemos que trabajar. Solo díganme el último amparo que nos ingresó, ¿quiénes se quedaron? Ustedes váyanse, los demás se quedan. Y se quedan trabajando sábado y domingo. Porque hay que observar los 9 principios procesales que están ahí al inicio del ley. Los 9. Y así lo tengan. Entonces, se admite para su trámite y se le corre audiencia a la autoridad recurrida, es decir, a la autoridad que provocó ese daño por un plazo de 48 horas. Se le notifica. Pasan 24 horas, pasan 48 horas, pasan 60 horas y la autoridad recurrida no ha enviado los antecedentes ni avisos circunstanciados. En esa situación, el Tribunal Constitucional, que es un juzgado de primera instancia que se convierte en Tribunal Constitucional para los sujetos activo y pasivo del amparo, en ese momentito otorga el amparo provisional. Lo otorga. De oficio otorga, porque se vencieron las 48 horas corridas que se le dio a la autoridad para que hiciera llegar los antecedentes. El informe y no lo hizo, no le dio la gana o pasó algo. Entonces, oficiosamente otorga el amparo provisional. A las 72 horas, a las 80 horas, va llegando los antecedentes al tribunal. 80 horas. Viene el juez, lo estudia y todo. Realmente no amerita que el amparista siga gozando del amparo provisional y lo revoca. Lo revoca. Porque ya con los antecedentes se dio cuenta que realmente todo lo que le había dicho el amparista en su memorial no se apegaban a las circunstancias procesales. Y entonces él se dio cuenta y y lo revoca de oficio. Lo deja sin efecto. Claro. ¿Qué va a hacer el amparista cuando le notifiquen que le revocaron el amparo? ¿Otro amparo? No. ¿Qué va a hacer el amparista cuando le notifiquen que le revocaron el amparo provisional? ¿Interponer otro amparo? No. Apela. Apelación. Interpone apelación. La apelación la puede interponer ante el mismo tribunal, o directamente a la Corte de Constitucionalidad. Y aquí es donde yo quiero que todos se graben esto para su vida profesional. Que todos se graben esto para su vida. Grábenselo, no es para ganar el curso, eso ya lo tienen ganado.
¿Ya? Pero depende de ustedes. No, depende de ustedes. ¿Ya? Esto para su vida profesional. Todas las apelaciones en materia de amparo van a ser conocidas por la CC. Apréndanselo. Todas las apelaciones en materia de amparo van a ser conocidas por la Corte de Constitucionalidad. ¿Estamos? ¿Así? Todas. En este caso fue de Boston, que revocó un amparo provisional. Y como el amparista se malió, apeló. Y entonces a la Corte, y la Corte le mandan el expediente a la Corte y la Corte dice, no, el juez actuó competente. Confirma la revocatoria. Y así el procedimiento de amparo, porque no se puede parar. ¿Ya? Entonces, esta figura del amparo es muy hermosa, pero hay que estar muy claros en cuanto a la forma como se tramita. Ahorita estaba hablando con la licenciada Leila Lemus, que es magistrada de la Corte Constitucional, y me decía que bueno, menos mal que es de la Mariano Gálvez. Sí, porque da risa, es que da risa porque que un abogado de la Mariano Gálvez le pidió a un juez de familia que homologara un acta de separación con un divorcio. O sea, que los hiciera hacer entender que era lo mismo hacer un acta de separación que un divorcio, y que los homologara, uno de la Landín. Y otro caso, dos casos de otro de estamos jodidos, no solo acá. Para que no digan ni que. Pero bueno, pero no crean, como el problema es que está saliendo. Es decir, vean, digan lo que digan, el prestigio que tiene la Universidad de San Carlos no nos lo quita nadie, porque los 340 y tantos años no es por gusto. ¿Qué ha pasado de todo? Sí, pero esta es la única universidad de San Carlos y nosotros debemos sentirnos privilegiados realmente de ser parte de esta Universidad de San Carlos, que es la Universidad del Pueblo. Y debemos luchar y debemos de estudiar para demostrar que sí hay gente con talento, gente capaz, gente que ama a la universidad. Y que algunas circunstancias hacen que, entiendo, esta es una de las secciones más pobladas que viene ahorita, porque decía Dixon, están en la retrasada, pero si no, aquí estudiaron. Pero entiendo que a muchos se los lleva a Judas para regresar a su casa. Es terrible. O sea, todos esos sacrificios valen la pena estar aquí. Porque después a uno no debe de olvidarse de que cuando ya se graduó, pues ya alcanzó el cielo y no, al contrario, tengo el deber de seguir echándole ganas. Pero eso depende de ustedes. Disciplina. Esa es una cuestión de orden. Es una cuestión de un compromiso, ¿ya? Y poco a poco. No soltemos, vamos avanzando, de a poquito. Así es de que, pero depende de ustedes. Sigamos, pues ahora sí entramos en materia. Ya habíamos visto los instrumentos políticos, y dentro de los instrumentos políticos vimos en primer lugar la división de poderes. Eso ya pasó a la historia. Muy bien. Luego nos quedamos con los controles que se dividieron en intraórganos e interórganos. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Ya vimos dentro de los intraórganos, ya vimos el bicameralismo, ya vimos el referendo ministerial y ya vimos la votación calificada. Esto ya lo vimos. Antes de entrar a los interórganos,
que sería el veto presidencial, que sería la interpelación ministerial, y los informes ministeriales. Antes de explicarles esto, les voy a explicar acá brevemente el caso clásico de mecanismo de autocontrol, y es el organismo judicial. Acá se van a dar cuenta ustedes de la forma como, a través de la verticalidad de los órganos que están dentro de esa institución, se van depurando todos los potenciales errores que puedan darse por negligencia, por desconocimiento, por ignorancia, por lo que sea, y que se van a ir depurando poquito a poquito. Hace un par de meses, ¿se recuerdan ustedes de este hecho brutal en Guatemala? Creo que fue en San Andrés Ixapa. Un ciudadano, los dos eran guatemaltecos, pero uno se hizo ciudadano canadiense y el otro se hizo ciudadano americano, estadounidense. Me imagino que estaban en el parque echándose unas chelas y mostrando que traían dólares. Me imagino que eso pasó. El jefe de la subestación de esa policía les dio color. ¿Todo bien? A la mano de poderoso. Venían 10 del primer parcial, venían 10 del segundo parcial y venían 10 del final. Solo tengo algunas dudas ahí que no estoy viendo. ¿Cuánto llevas de zona? Estaba feo. ¿Cuánto? 35. 35 fue de vacaciones. No, yo no vengo de allá abajo. Buenas noches. Yo fui de gasolinera, no. En la primera página, sí, tengo. ¿Son las primeras 10 del primer parcial? Sí, algunas sí creo que metí las 4. Pero venía fácil. Yo no venía o sea, yo lo que quiero que. Pero sí, calculo que por lo menos Pero 25, 35, 60, te pongo el 1, no hay problema. Ahí no, por 60 nadie se entiende. Bueno, aquí, vean, pues este jefe, su jefe de la estación de la Policía Nacional de allá de San Andrés Ixapa, los llevaron al separo policiaco, les dieron, mataron a uno ahí, y al canadiense se lo llevó que aparte de ser jefe de la estación era un coyote de renombre, o sea, conocido en todo ese lugar, y fue a tirar el cadáver a un banano. Siendo coyote, se las peló, atravesó todo México porque se conocía todo, y allá por Laredo, por Macali, por ahí, lo echaron. La Interpol lo capturó. El día de hoy vino el vuelo. Inmediatamente llega aquí a nuestro aeropuerto internacional, lo esperan las autoridades policiales y lo remiten a la carcelera. Quien va a conocer en primera instancia es el juez de paz. ¿Ya? Estos son de turno, porque la justicia en la ciudad de Guatemala se imparte las 24 horas del día de los 365 días. Entonces, ya fue consignado al juez de paz. ¿Qué otro nombre recibe ese juez de paz? ¿Ah? Juez de turno. ¿Qué otro nombre? Juez menor. O juez menor, ¿verdad? Lo llevan ante el juez menor única y exclusivamente para hacerle saber el motivo de su detención. Eso es todo.
Mire, usted está siendo detenido el día de hoy porque asesinó, porque fue un asesinato. Ahí hubo alevosía, hubo ventaja, hubo nocturnidad, hubo cuadrilla, etc. Todos los agravantes que se dieron. Aparte, siendo su jefe de la estación de policía. Entonces se le hace saber el motivo de su detención. Eso es todo lo que va a hacer el juez de turno, juez menor. Pero como ustedes están estudiando una carrera en donde cada semana hay nuevas noticias, porque la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir la semana pasada un acuerdo en donde amplía en materia civil a los jueces menores en cuanto a la cuantía. ¿De cuánto? ¿Cuánto? De familia. ¿De cuánto es la cuantía? ¿Hasta cuánto un juez menor o de paz puede conocer? 38 municipios. En todos, no, ahora es general. Ahora la cuantía es general. 50. No, 50,000 estaba. 80,000. Ahora todos los jueces menores en familia o en civil o en laboral tienen competencia para conocer hasta 80,000. Para descongestionar un poco el trabajo de los jueces de primera instancia. ¿Ya? Entonces, cualquier asunto de arrendamiento, cualquier deuda que se tenga que no pase de esta cantidad, lo vas a ir a presentar a un juez menor o a un juez de paz. Que es lo mismo. Bueno, vamos a materia penal. El juez de paz o el juez menor le hace saber el motivo de su detención e inmediatamente sube al juez de primera instancia de turno, instancia penal de turno, el expediente para que él comience a iniciar las primeras averiguaciones, haciendo haciendo parte de al Ministerio Público para que comiencen ya todas las investigaciones del caso. Posteriormente, este juez, como es de turno, va a trasladar el expediente a un juez de primera instancia ya fijo, jurisdiccional, primera instancia penal. Ya este se va a encargar del control jurisdiccional del investigación. Ya el Ministerio Público, a él viene el tribunal que dice, bueno, MP, usted tiene 3 meses para presentarme toda la evidencia en relación a esta situación. Y el Ministerio Público viaja hasta allá, comienza a hacer indagaciones, cómo sucedió, habla con testimonios, quienes presenciaron, bueno, y arma todo el paquete y se lo presenta. Como hay indicios, primero era un prófugo de la justicia, en consecuencia ya no tenía ninguna vinculación como trabajador de la Policía Nacional Civil, porque había abandonado su cargo. Entonces ya no tenía ninguna relación. Bueno, segundo, aparte, Coyote es un acto que va en contra de las leyes guatemaltecas y que es penado por la ley. ¿Ya? Entonces, viene y si hay indicios suficientes de que hay una participación directa, tanto material como intelectual. Entonces, el expediente se envía a un juzgado de primera instancia de sentencia para que acá se celebre un juicio oral y público. Eso va a ser dentro de 1 año, 2 años, si no más. Entonces, ¿qué va a hacer? Declararlo responsable, ¿verdad? Y va a dictar una sentencia. Y por decir algo, la sentencia le pone 20 años de prisión inconmutable. Lógicamente, son 2 vidas, dos familias a las cuales perjudicó el MP
No me dijeron, gracias. El MP no está de acuerdo con la sentencia y apela esa sentencia y esto sube a una sala de apelaciones jurisdiccional de materia penal y después de todo el trámite ahí viene la sala y le da cara vuelta, dice no, este señor es directamente responsable y le vamos a poner 50 años de prisión. 50 años, porque realmente se quedó evidenciado que él provocó la muerte directa, lo fue a tirar el tanque como compadre. Ahí está. El abogado, como es Coyote, tiene mucho piso, entonces tiene buenos abogados, aún así piensan en la casación como un recurso extraordinario y se van para arriba a la Cámara Penal. La Cámara Penal a interponer una casación, un recurso extraordinario de casación. Y esa Cámara no lo casa. Es decir, lo rechaza. ¿Quedó algo más o ahí terminó todo? ¿Ah? ¿Qué falta? Penalmente, vean cómo los errores, primero voy a decir esto, miren, todos los errores que pudieron consentirse o cometerse se fueron depurando hasta acá y se fue limpiando, es un autocontrol, pero penalmente el proceso topó. Solo me queda ¿qué? El amparo. Bueno, solo me queda el proceso de amparo. Pero ojo, aquí es donde usted tiene que tener cuidado. El amparo no es para revisar qué pasó aquí. El amparo no es para revisar aquí. Al amparo no le interesa si fueron 20 o 50 o fuera. Al amparo no le interesa eso. ¿Qué le interesa al amparo? Si hubo violación a los legítimos derechos constitucionales de la persona sindicada, si se le violentó el derecho a la defensa, si se le violentó el derecho al debido proceso, si se le violentaron cualquiera de los principios procesales. Es otro proceso diferente, que su misión especial es la no violación de la normativa constitucional. A él, al amparo, no le interesa si le pusieron 1 millón de reparación digna, de daños y de... No, a él no le... Al amparo lo que le interesa simple y llanamente es que se haya respetado el debido proceso. Eso es todo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Vamos bien. Ese es el mecanismo de autocontrol por excelencia del organismo judicial. ¿Está claro? Muy bien. Ahora sí vamos con los controles interórganos. Digamos, en la caso de una sentencia de amparo, mientras se indica si se quedaron los derechos, es cuando se genera No. Ya sé a dónde quieres ir. Cuando él acude de amparo, porque según el abogado sabe que el amparo es sacar pisto, el abogado, pero el otro quiere estar en libertad. Y como tiene pisto, lo va a pagar. Pero el amparo no tiene nada que ver con el procedimiento que se salvo que se haya violentado uno de los derechos fundamentales que le pertenecen como persona. Entonces, si hay una violación flagrante a cualquiera de sus derechos, por ahí se va. Y anula todo esto. ¿Ya? Y anula todo esto. Y entonces dice el Tribunal Constitucional de Amparo, miren, comience desde la primera resolución que dictó el juez de paz, el juez menor, donde se le hizo saber el motivo de su detención, que a partir de ahí
no se observaron las 6 horas para ser consignado. Porque a él se le, 3 días después, por ejemplo, se pasaron de las 6 horas. Ahora, hay una violación a sus derechos. Y para eso es el amparo. Y vota todo eso. A eso sí, vota todo eso. Y corre y va de mes. Mientras tanto, van 3 años presos, 4 años, 5 años. Y claro, cuando se lleve de nuevo el proceso y es condenado, se le abona lo que ha sufrido de prisión. ¿Ya? Pero el amparo ahí, tú te referías al amparo provisional. Correcto. Pero acuérdate que el amparo provisional es simple y llanamente se va a otorgar como una medida cautelar. Sí, hubo violación, hubo un agravio personal directo en contra del sindicato, pero penalmente todo funcionó. Entonces ahí no cabe amparo. Salvo que cuando interponga el amparo, mandó a pedir a la Cámara o a la Sala de Apelaciones los antecedentes y le dio un plazo de 48 horas, pero esta le valió 20 y a las 60 horas los lleva. Entonces ahí, como solo le dieron 40 horas, ahí sí otorga el amparo provisional. ¿Y se suspende la sentencia? Mientras tanto, No, eso sigue vigente. Entonces, cuando lee el juez constitucional los antecedentes, no tiene por qué estar gozando del amparo provisional, porque realmente se observó todo el procedimiento, se le dio el proceso, entonces revoca el amparo. Y continúa. Muy bien, ahora vamos aquí. Veto presidencial. Como control interconal. Ahora seguimos hablando así. Legislativo, ejecutivo y judicial. Cuando hablamos de veto presidencial, estamos hablando del protagonismo que tiene el ejecutivo en contra del legislativo. Del protagonismo, porque él es el encargado de interponer el veto presidencial. ¿Por qué? Recordemos el artículo 174. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Dixon. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? La USAC. El Tribunal Supremo Electoral. Los diputados. Los 3 organismos del Estado. Y los 3 organismos del Estado. Estamos muy bien. Los 3 organismos del Estado, la USAC, viene un diputado, propone una iniciativa de ley. Esa iniciativa de ley viene la Junta Directiva, manda una copia de esa iniciativa a la comisión a que se refiere esa ley, manda al bloque legislativo, manda a la Corte de Constituciones, manda a todas las instituciones que tienen íntima relación con esa ley. Después de que han venido los informes, después de que han venido todos los estudios, los dictámenes y todo, entonces Junta Directiva somete a consideración del Pleno. Si entramos a discutir la ley, mayoría absoluta, mitad más 1, 81 votos. Sí, bueno, se comienza, acuérdense de la votación calificada, artículo 176. Presentado un proyecto de ley, se pondrá en discusión en 3 sesiones distintas y no se podrá votar hasta que esté suficientemente discutida en la tercera. Pasa todo eso, se somete a votación artículo por artículo, el Pleno lo aprueba, viene Junta Directiva, tiene 10 días para enviarlo al Ejecutivo, lo envía al Ejecutivo. Una vez que Secretaría General de la Presidencia lo recibe, lo pasa a Secretaría Privada de la Presidencia, al presidente. Ya están corriendo los 15 días corridos, es un plazo de 15 días. Viene el presidente en Consejo de Ministros y sus asesores. Miren, muchachos, esta ley, pero no, detémosla. Yo estoy facultado como presidente, me faculta el artículo 177, 178 para vetar la ley. Y dentro de los 15 días regresa
a la Junta Directiva, honorable Junta Directiva, vete la ley. En la sesión siguiente, el Congreso de la República les hace saber a los diputados al Pleno, honorables miembros del Pleno. La semana pasada remitimos el proyecto de ley número tal, que contiene tal, al presidente de la República para su sanción, promulgación y publicación. Pero en lugar de hacer eso, la anotó. Y aquí está. Y les damos un ejemplar a cada uno de todas las observaciones que hacen. El legislativo tiene 30 días para tratar de reconsiderar las observaciones que hizo el Ejecutivo o de rechazar. Y con el voto de las 2/3 partes del total de diputados, lo rechazan, siempre lo rechazan. Al rechazarlo por el Pleno con 108, 9, 110 votos de Junta Directiva, devuelve otra vez el proyecto de ley al Ejecutivo para que lo sancione, lo publique. Tiene el Ejecutivo y no le da la gana sancionarlo ni publicarlo. Entonces la Constitución faculta al Legislativo para que la publique y ya se tiene como ley. Ahí se opera el silencio administrativo positivo. Es el no actuar del Ejecutivo cuando le ordenó al Legislativo que lo hiciera y no le dio la gana hacerlo. Simple y sencillamente faculta al Congreso para que el Congreso a su costa, dentro de los 8 días, lo publique y ya en ley. Primera posición. Segunda posición. Lleva el proyecto de ley al Ejecutivo, lo recibe, se lo llevan al presidente y el presidente le vale, pasan los 15 días y no lo sanciona, no lo firma, no lo promulga, pero tampoco lo ve. Y ahí se da la primacía legislativa. Porque entonces la Constitución es el Congreso. Debemos de entender que ese decreto ya fue sancionado. Entonces usted, Congreso, publíquela. Y dentro de los 3 días siguientes lo va a publicar y ya es ley. Vean el poder de soberanía que tiene el Legislativo en relación al Ejecutivo. Desgraciadamente, si los diputados supieran el rol protagónico que tienen dentro de la Constitución, creo que otra cosa sería. Pero como apenas saben leer y escribir, no digo todos, ¿verdad? Pero la mayoría no lee, ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que el Congreso de la República al final resulta siendo el organismo que más poder soberano va a detentar en relación al Ejecutivo. Veamos qué dice nuestra Constitución. Si los he confundido, me avisan, y si está claro, me avisan. Dice, ¿qué artículo? 178. Dentro de los 15, bueno, leamos el 177 para agarrarle la onda. Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República en un plazo no mayor de 10 días lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Eso es lo ideal, lo común, lo correcto. Vamos al 178. Dentro de los 15 días de recibir el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolver al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en el ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Este párrafo es interesante. Si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, subrayen esto y pónganle ahí, ahí comienza a operar el silencio administrativo positivo. Se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. Ese es el primer caso de silencio administrativo positivo. En caso de que el Congreso clausurara su sesión, bueno, quiere decir de que si el proyecto de ley se le entregó el 10 de mayo, pero el 15 de mayo el Congreso clausura sus sesiones, el
Ejecutivo, si va a vetar la ley, tiene que esperar que regrese al 1 de julio y dentro de esos 8 días hacer ejercicio del veto. Si fuera en noviembre, el 25 de noviembre se le hace llegar el proyecto de ley para su sanción, promulgación y publicación. El 25 de noviembre, pero el 30 de noviembre clausura el Congreso sus sesiones, el Ejecutivo tiene que esperar hasta el 14 de enero del siguiente año para, dentro de los 8 días siguientes, presentar el veto. ¿Estamos claros? Bueno, 179. Otro ejemplo de silencio administrativo positivo. Dice, primacía legislativa. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazar el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Y aquí se opera el otro silencio administrativo. Cuando dice, si el Ejecutivo, subrayenlo por favor, no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efectos como ley de la República. Por último, el 180 dice vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Bueno, a grandes rasgos ya les expliqué lo del veto. Vamos con la interpelación. Aquí es al revés, es decir, el qué hacer del Ejecutivo se ve obligado al Legislativo a rendirle cuentas. ¿Por qué? Porque cualquiera de los ministros de Estado puede ser llamados al hemiciclo a responder las preguntas que le sean hechas por los diputados en relación al desarrollo de su gestión administrativa. Cualquier diputado puede pedir la interpelación de cualquier ministro de Estado y con 48 horas de antelación le debe hacer llegar el pliego de posiciones, es decir, el pliego de preguntas sobre las cuales va a ser interpelado el ministro. El ministro puede hacerse acompañar de los viceministros, de sus asesores, de todos aquellos que le pueden apoyar a responder las preguntas del diputado o de los diputados interpelantes. Sí, en el uso de la interpelación, el diputado hace preguntas que no estaban directamente estipuladas en el pliego, pero que salieron como consecuencia de las respuestas del ministro. Él, ni la Junta Directiva, ni el Pleno del Congreso, ni nadie puede acallar a ese diputado que no usa la palabra. Tiene que dejarlo hasta que él termine de preguntar. Si el diputado interpelante no está de acuerdo con las respuestas del ministro, se unen de su bancada 4 o más diputados y piden un voto de falta de confianza para ese ministro. Junta Directiva, en esa misma sesión o en la siguiente, debe convocar al Pleno para decretar ese voto de falta de confianza. Allí se necesita mayoría absoluta, mitad más uno. ¿Ya dijo? Muchas gracias. Háganos una pregunta ahí para ver qué tal. No tiene nada de malo. Es Para que vean. Aquí está. Voy a no dar el nombre. Dice: el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. ¿Qué nombre recibe ese precepto constitucional? ¿Ah? ¿Cómo?
Protección a la vida. Ahí está el artículo. Protección a la ¿qué artículo es? Derecho a la vida, Artículo artículo 1. Artículo 1, protección de la vida. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. ¿Qué nombre recibe dicho proceso? Derecho de igualdad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. ¿Qué nombre recibe ese proceso constitucional? Libertad y igualdad. ¿Ah? Libertad y igualdad. Libertad y igualdad. ¿Qué autoridad son las únicas competentes para interrogar a los detenidos y presos? Judiciales. Judiciales es la judicial. Las sentencias consentidas expresamente por las partes, ¿qué nombre reciben? Ejecutoriadas. Las sentencias de segunda instancia, cuando el recurso de casación fuere desestimado o declarado improcedente, ¿qué nombre reciben? Cosa juzgada. ¿Cuáles son las normas individualizadas? Las resoluciones administrativas y las sentencias judiciales. Estas normas desarrollan la norma constitucional. ¿Qué normas? Las normas ordinarias. Actividad del Estado que se manifiesta en la elaboración de manera general y abstracta de las normas que regulan la organización del Estado, el funcionamiento de sus órganos, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. ¿Qué nombre recibe? Actividad del Estado que manifiesta en la elaboración de manera general y abstracta de las normas de derecho constitucional. Define el principio de retroactividad de la ley penal. No puede. En materia penal solo favorece al rey. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo, en sufragio universal secreto, por el sistema de. Hay dos. Y el De representatividad. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. ¿Qué nombre recibe el presidente? Obligación de resolver. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio es Otros instrumentos son de carácter social y se orientan a la preservación del orden social a través de grupos intermedios a los que se les da participación en el proceso de poder, condiciones de instrumentos, partidos políticos, grupos de presión. ¿Qué órgano del Estado elige a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Congreso de la República. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. ¿Qué nombre recibe este principio constitucional? ¿Qué nombre se le da a la circunscripción municipal en la que reside una persona individual? Pues sí. ¿Qué organismo del Estado tiene competencia para declarar si hay lugar o no formación de causa contra el presidente del organismo judicial o los magistrados de la Corte Nacional? La Corte de Constitucionalidad. ¿Qué organismo del Estado tiene competencia? Sí, el Congreso de la República. Sí. Está integrado por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido para controlar la normativa de defensa de la Constitución. La existencia de una Cámara Alta en los países que adoptan el bicameralismo como una asamblea de reflexión, dentro de los cuales los elementos conservadores tienen mayor participación para controlar los procesos es uno de los controles infraórganos clásicos. ¿Qué significa bicameralismo? Los El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. ¿Qué nombre recibe dicho precepto? Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén establecidos legalmente. ¿Qué nombre recibe dicho precepto? Estas normas regulan toda la actividad del hombre que no se refiere a la actividad del Estado. ¿Qué nombre recibe? Ordinarias. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y hacer locomoción. Los habitantes de la República tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas con... ¿Qué nombre recibe? Derecho de petición. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar la resolución no podrá exceder de 30 días. Al vencer el plazo sin que hubiese pronunciamiento de la autoridad efectiva, surge la figura del derecho administrativo negativo. Es el documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado, Constitución. En esta parte de la Constitución se norma la estructura y funcionamiento de los organismos del Estado. ¿Qué nombre recibe? Orgánica. ¿Quién es el personero y representante legal del Estado? Procurador General de la Nación.
Esta clase de constitución expresa que para su elaboración y reforma deben sujetarse a una serie de requisitos, los cuales están establecidos en la propia constitución. ¿Qué no les refieren? Rígidas. Lick, solo un paréntesis. Para los que no estudiaron con él, así es el examen. Así es. Así es. Esto está en el texto paralelo. Gracias por la aclaración. Gracias a ver, responde. Gracias por la aclaración. Como lo van a responder. Una palabra de doble tres. Ya, no sé, pero No hay nadie que lo... ¿qué hora es? No, no lo sé. 5. Bueno, quedémonos ahí. Gracias, Lick.